¿Realmente conoces a las personas que te rodean? ¿Crees que puedes confiar plenamente en ellas? Lily James pensaba que sí. Ella depositaba su confianza en un compañero de trabajo, alguien con quien convivía todos los días. Pero esa confianza le costó la vida de forma brutal. Fue atacada con un martillo por alguien que parecía inofensivo. Momentos de pánico que podrían haberse evitado. Quizás tú también conozcas a alguien que despierte sospechas, pero acabas ignorando las señales. El dolor de perder a alguien, o incluso de enfrentar un peligro inminente por no haber percibido esos avisos, es algo que nadie debería experimentar. Hoy te voy a enseñar cómo identificar esas señales, cómo protegerte y proteger a las personas que amas. Mantente atento a quienes te rodean. Antes de empezar, verifica si ya estás suscrito al canal. Pronto traeré más historias de investigación criminal, muchas de ellas sobre mujeres que, como Lily, confiaron en las personas equivocadas. Estos contenidos te ayudarán a reflexionar sobre situaciones reales que pueden ocurrir en tu día a día y a identificar señales de alerta antes de que sea demasiado tarde. Así que, suscríbete ahora y no te pierdas estos avisos fundamentales. El inicio del misterio. Todo comenzó de manera aparentemente común, casi como una escena cotidiana que cualquiera ignoraría. Una cámara de vigilancia en una calle tranquila de Sydney capturó las imágenes. Eran cerca de las 19 cuando un coche gris entró en el campo de visión de la cámara. El vehículo se movía despacio, sin prisa, y pronto desapareció al doblar la esquina. Hasta ahí, nada fuera de lo normal, ¿verdad? Solo otro coche circulando por la ciudad. Pero, en las próximas escenas, surgirán detalles reveladores. Señales que quizás no percibas si no sabes identificar a un psicópata en tu día a día. Esta es una advertencia. Cualquiera de nosotros podría estar en esa situación. En el primer comentario fijado, he dejado un libro para que accedas, titulado Cómo identificar a un potencial psicópata en tu día a día, señales que nunca debes ignorar. Solo haz clic para echar un vistazo. Protégete y protege a los que amas. De vuelta al caso, algunos minutos después, la misma cámara capturó algo más peculiar. Un hombre apareció en la grabación. Caminaba tranquilamente por la acera, manos en los bolsillos, como si disfrutara del inicio de la noche, quizás volviendo a casa después de un largo día de trabajo. Su andar era tranquilo, sin prisa, sin tensión. Parecía solo otra persona común. Pero justo después de pasar por la cámara, algo cambió. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso. Ese detalle captó la atención de los investigadores, aunque no de inmediato. El hombre que caminaba inicialmente hacia el este, ahora regresaba por el mismo camino. Lo que podría ser simplemente un cambio de idea o una equivocación era, en realidad, una de las primeras señales de algo mucho más siniestro. En ese momento, él no solo caminaba, estaba ejecutando un plan. El hombre se había alejado para una tarea simple y macabra: deshacerse del arma del crimen. Nadie en esa calle tranquila podía imaginar lo que había sucedido minutos antes. La calma aparente de sus pasos era casi escalofriante, ya que detrás de esa serenidad había un asesino frío que acababa de cometer un acto brutal. No demostraba prisa, y quizá era justamente esa calma lo que hacía la escena tan inquietante. Después de deshacerse del arma, regresó por el mismo camino, con la intención de asegurarse de que no quedara ningún rastro de su crimen. Su comportamiento, que podría pasar desapercibido para cualquier persona que viera la grabación sin conocer el contexto, era, en realidad, la clave para uno de los crímenes más impactantes que Sydney presenciaría en tiempos recientes. Pero la policía solo lo entendería más tarde, cuando el cuerpo de Lily James fuera encontrado y las piezas de ese rompecabezas finalmente comenzaran a encajar. Lo que empezó como una simple grabación de seguridad se transformaría en la primera pista de una escalofriante investigación. Este fue el inicio de un misterio que estaba lejos de ser completamente desvelado, pero cuyas primeras evidencias ya estaban al alcance. Un coche gris, un hombre caminando y un crimen horrible a punto de ser expuesto. La llamada oscura. A las 23:50 de esa noche, el silencio se rompió con una llamada que pondría a los operadores del 000, el número de emergencia australiano, en máxima alerta. La voz del otro lado era masculina, pero había algo inusual. Sonaba vacilante. El interlocutor hablaba de forma trémula, como si estuviera bajo un fuerte nerviosismo o conmoción.
Las primeras palabras apenas se podían entender, intercaladas con largas pausas, frases entrecortadas, como si estuviera intentando contener lo que sentía. Hay un cuerpo en el baño de la St. Andrew's Cathedral School. Las palabras salían espaciadas, como si luchara por completar la frase. Aún fragmentada, la información fue lo suficientemente clara para dejar al operador en alerta. ¿Un cuerpo? ¿En una de las escuelas más respetadas de Sydney? Aquello no era común, y un escalofrío recorrió la columna del atendente. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué su voz mostraba tanto nerviosismo? ¿Cuál era su relación con el cuerpo encontrado? ¿Serías capaz de identificar las pistas antes de que un misterio como este se desvele? La verdad es que, sin reconocer los comportamientos sutiles de un psicópata en el día a día, muchas señales pueden pasar desapercibidas. Y esto es una advertencia, porque cualquiera de nosotros podría estar en esa misma situación, ignorando los signos. Para ayudarte, he dejado disponible un libro titulado Cómo identificar a un potencial psicópata en tu día a día, señales que nunca debes ignorar, en el primer comentario fijado. Haz clic para acceder y protégete, al igual que a tus seres queridos, con la información correcta. De vuelta a la investigación, lo que parecía ser solo otra grabación de seguridad, pronto se convertiría en la pieza central de un enigma aterrador. Antes de que el operador pudiera hacer más preguntas, la llamada se cortó abruptamente. Sin ninguna explicación adicional, sin un nombre o detalle, solo una información fría. Había el cuerpo de una mujer en el baño de una escuela, aparentemente desde hacía varias horas. Ahora, imagínate en la central de emergencias, atendiendo cientos de llamadas por noche, cuando de repente recibes un mensaje como ese. ¿Podría ser una broma? ¿Alguien intentando jugar con la seriedad del servicio? Desafortunadamente, las bromas no eran raras, pero había algo diferente en esta llamada. La tensión en la voz del hombre, el modo repentino con que se interrumpió la conversación, todo indicaba que aquello podía ser serio. Y, si fuera cierto, el tiempo estaba en su contra. Sin dudarlo, el operador avisó a la policía. Mejor prevenir que arriesgar. En casos como este, cada segundo cuenta. Se inició el protocolo de emergencia y rápidamente un equipo fue destacado para verificar la situación en la St. Andrew's Cathedral School. La escuela, conocida por su impecable tradición y prestigio histórico, difícilmente se asociaría con un crimen. Un ambiente pacífico, donde las familias invierten grandes cantidades para garantizar la mejor educación para sus hijos. Pero, ¿qué podría estar ocurriendo en un lugar tan respetable? La idea de que algo horrible pudiera estar oculto allí dentro parecía casi imposible. Sin embargo, la policía sabía que no podía ignorar esa llamada. Una patrulla fue enviada con urgencia, mientras el misterio comenzaba a desarrollarse. ¿Quién era el hombre que hizo la llamada? ¿Por qué su voz parecía tan angustiada? Y más importante, ¿qué sabía él sobre el cuerpo que se habría dejado en el baño de la escuela? Este era solo el comienzo de una investigación que revelaría mucho más de lo que cualquiera podría imaginar esa noche. Esa breve y enigmática llamada daría inicio a uno de los casos más impactantes que Sydney vería. Y el equipo policial, en camino a la St. Andrews, no tenía idea de que estaba a punto de enfrentarse a un escenario de horror que jamás olvidarían: el descubrimiento del cuerpo. Cuando los policías llegaron a la St. Andrew's Cathedral School, el reloj se acercaba a la medianoche. El ambiente parecía sombrío y la escuela, que normalmente era un símbolo de paz y tradición, ahora estaba sumida en un silencio inquietante. Las luces de las patrullas se reflejaban en las ventanas oscuras, creando sombras alargadas por los pasillos vacíos. Solo el sonido de los pasos de los policías rompía la quietud. Al acercarse a la entrada, fueron recibidos por el guardia de seguridad, que, visiblemente afectado, no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Los policías se identificaron y explicaron rápidamente que habían recibido una llamada al 000. El guardia, confuso, colaboró y los condujo hasta el lugar mencionado, los baños del gimnasio. Con cada paso en el pasillo, la tensión parecía aumentar. La sensación de que algo muy grave estaba a punto de revelarse se intensificaba. El aire parecía denso, como si el entorno ya supiera del horror que aguardaba ser descubierto. Al llegar, abrieron la puerta del baño con cautela. Y en ese momento, la gravedad de lo que habían sido llamados a investigar se reveló por completo. El cuerpo de una joven yacía caído junto a una de las cabinas,
sugiriendo que fue sorprendida sin posibilidad de defensa. Su cabello rubio estaba manchado de sangre, que ya comenzaba a secarse en el suelo de azulejos blancos. La escena era brutal. Lo que más llamó la atención fue el estado de su rostro. Múltiples traumatismos en la cabeza, resultado de golpes violentos y repetidos. La brutalidad del ataque era evidente. La fuerza de los golpes había sido tal que el rostro de la víctima estaba prácticamente irreconocible. El suelo alrededor estaba cubierto de sangre, y cada mancha contaba la historia de una agresión implacable. Incluso los policías más experimentados quedaron impactados por la escena. No era solo el hecho de que una joven hubiera sido asesinada, era el nivel extremo de violencia implicado. Aquello no parecía un ataque común. Era una explosión de odio, una rabia tan intensa que el agresor claramente no se detuvo hasta asegurarse de que la víctima no sobreviviera. La joven, posteriormente identificada como Lily James, vestía ropa casual, como si hubiera salido de un entrenamiento o actividad rutinaria. Nada a su alrededor indicaba señales de una lucha prolongada, lo que sugería que fue atacada por sorpresa. La violencia concentrada en su cabeza indicaba una clara intención de eliminarla. La policía aisló rápidamente la zona como escena del crimen. Se extendieron cintas amarillas y se llamaron refuerzos para recoger pruebas. Los peritos comenzaron el análisis meticuloso de cada detalle. Marcas en el suelo, huellas, impresiones dactilares. Todo debía ser registrado, pues era evidente que aquel asesinato no había sido un acto impulsivo. Mientras el equipo de investigación iniciaba su trabajo, la pregunta que flotaba en el aire era: ¿quién sería capaz de cometer semejante atrocidad? ¿Cuál podría ser el motivo de tanta brutalidad contra Lily? El misterio, que comenzó con una llamada vacilante, estaba apenas empezando a desarrollarse. Pero una cosa ya estaba clara: se enfrentaban a un asesino implacable, y la búsqueda de la verdad sería larga y dolorosa. Ahora que conoces el comienzo de esta historia intrigante y perturbadora, quiero saber, ¿qué harías tú al recibir una llamada como esta? ¿Cómo reaccionarías? Escribe en los comentarios, quiero ver tu opinión y comparar las respuestas. ¿Será que todos actuaríamos como Lily? La identificación de la víctima. A la mañana siguiente, el lugar del crimen aún parecía cubierto por una atmósfera pesada. Las luces encendidas de la escuela daban una extraña sensación de normalidad, pero para quienes sabían lo que había sucedido allí, nada parecía normal. El equipo de investigación había trabajado toda la noche, reuniendo pruebas y buscando pistas para esclarecer la terrible muerte de esa joven. Sin embargo, faltaba una pieza fundamental: la identidad de la víctima. Los detectives comenzaron a revisar los objetos personales cercanos al cuerpo. Entre ellos, encontraron una cartera. Dentro, los documentos revelaron la identidad: Lily James, de 21 años, entrenadora de waterpolo de la misma escuela. Con este hallazgo, la investigación daba su primer paso decisivo. Lily era una figura muy conocida en la St. Andrew's Cathedral School. Joven, carismática y dedicada, no era simplemente otra empleada. Como entrenadora de waterpolo, inspiraba a sus alumnos, ayudándoles a crecer tanto dentro como fuera del agua. Muchos la consideraban una mentora, alguien en quien podían confiar. Su energía era contagiosa, llena de vida, y parecía que tenía un futuro prometedor por delante. La noticia de su muerte. Cuando la noticia de su muerte se extendió por los pasillos de la escuela, el choque fue inmediato. Alumnos, profesores y personal quedaron incrédulos. ¿Cómo podía ocurrir una tragedia tan brutal dentro de un lugar que para muchos era un segundo hogar? La escuela, hasta entonces símbolo de prestigio y seguridad, ahora estaba marcada por una pérdida inimaginable. Lily no era solo una entrenadora, era una joven construyendo su vida. Con apenas 21 años se dividía entre el trabajo y la universidad. Apasionada por los deportes, se dedicaba a transmitir esa pasión a sus alumnos. La idea de que una persona tan llena de vida y tan querida pudiera tener un final tan trágico era incomprensible para todos los que la conocían. La directora de la escuela, al saber de la identificación de Lily, envió un comunicado a los padres de los alumnos para tratar la situación de la mejor manera posible. Informó que la escuela permanecería cerrada por algunos días, sin dar detalles sobre lo ocurrido. Sin embargo, con la presencia de tantas patrullas y el ambiente pesado en torno a la institución, no pasó mucho tiempo para que la verdad saliera a la luz. Los alumnos entrenados por Lily comenzaron a expresar su luto en las redes sociales.
mensajes de tristeza, recuerdos de momentos divertidos y el impacto positivo que ella había causado en sus vidas llenaban las páginas de la escuela. El sentimiento era de pérdida y confusión. Todos se preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué alguien haría esto a Lily? A medida que la noticia se extendía, la tristeza rápidamente se transformaba en una búsqueda de respuestas. ¿Quién sería capaz de tanta crueldad? ¿Qué podría haber hecho Lily para convertirse en el blanco de un ataque tan violento? Estas eran las preguntas que resonaban no solo entre amigos y alumnos, sino también entre los investigadores. Con la identidad de Lily revelada, la investigación tomaba un rumbo más personal. Una joven de 21 años, con un futuro brillante, había sido arrancada brutalmente de la vida de todos los que la amaban. Los detectives sabían que debían actuar rápido. Cada minuto sin respuestas aumentaba la angustia y la presión para encontrar al responsable de ese horrendo crimen. Así, mientras la ciudad de Sydney despertaba un nuevo día, la tragedia de Lily James comenzaba a propagarse, dejando un rastro de dolor y un misterio que aún esperaba ser resuelto. La vida de Lily James. Lily James era el tipo de persona que iluminaba cualquier lugar en el que entraba. A sus 21 años, ya había ganado el respeto y la admiración de muchos, no solo por su talento como entrenadora de waterpolo, sino también por su carácter amable y acogedor. Lograba equilibrar su vida académica y profesional con maestría, siempre con una sonrisa, como si cada desafío fuera solo una oportunidad más para aprender. Nacida y criada en los alrededores de Sydney, Lily creció en una familia que siempre la alentó en sus pasiones. Desde pequeña, mostró un amor profundo por los deportes, y el agua era su elemento. Comenzó en las clases de natación, pero fue en el waterpolo donde encontró su verdadera pasión. Con una determinación sorprendente, se destacaba en todo lo que hacía. No solo era una atleta talentosa, sino también una joven con una visión clara de lo que quería. Además de su labor como entrenadora, Lily estudiaba deportes en la Universidad de Tecnología de Sydney. Soñaba con especializarse en gestión deportiva y quizás dirigir un equipo de élite o abrir su propio centro de natación y waterpolo. Amigos y profesores la describían como una persona dedicada y meticulosa, siempre en busca de perfeccionarse. Su rutina era intensa. Trabajaba casi todos los días de la semana, dividiéndose entre las clases en la universidad y las actividades como entrenadora en la St. Andrews. Por las tardes, dedicaba horas a entrenar a jóvenes que la admiraban, enseñándoles no solo las técnicas del deporte, sino también el valor del trabajo en equipo, la disciplina y la resiliencia. No solo enseñaba, sino que inspiraba. Entre sus alumnos, Lily era más que una entrenadora, era una mentora, una confidente. Muchos buscaban sus consejos, no solo sobre el deporte, sino sobre la vida. Ella escuchaba atentamente y siempre tenía palabras de aliento, con una sonrisa que infundía confianza, como si supiera que por difícil que fuera el camino, siempre había una solución. Lily también daba clases de natación a niños pequeños que la adoraban. Convertía las clases en momentos de pura diversión, creando lazos fuertes con los niños y sus familias. Era común verla jugando con los pequeños en la piscina, ayudándolos a superar sus miedos, siempre con paciencia y alegría. En su vida personal, Lily era igualmente querida. Sus amigos la describían como una persona leal y divertida, con un sentido del humor que hacía que cualquiera se sintiera a gusto. Los fines de semana, siempre que podía, le gustaba reunir a amigos para una barbacoa o para largas caminatas en la playa. Vivía la vida con intensidad, pero de manera equilibrada. Nada en su trayectoria indicaba que algo tan trágico pudiera ocurrir. Nada. Pero, como vemos en este caso, a veces las señales están a nuestro alrededor y podemos ignorarlas. ¿Has pensado alguna vez en quiénes están a tu alrededor? ¿Serías capaz de identificar un comportamiento peligroso antes de que algo peor ocurra? Para ayudarte a reconocer estas señales sutiles, he dejado un libro disponible en el primer comentario fijado. ¿Cómo identificar a un potencial psicópata en tu día a día? Señales que nunca debes ignorar. Accede ahora y protégete, así como a tus seres queridos, con conocimiento. Lily tenía una vida organizada, con metas bien definidas y un futuro prometedor. Estaba apenas comenzando una carrera que sin duda sería muy exitosa. Y a pesar de su agenda llena, siempre se aseguraba de estar presente para aquellos que amaba, fueran familiares, amigos o alumnos.
La idea de que alguien tan vibrante pudiera tener un final tan trágico era simplemente inimaginable. Sus padres, Jamie y Pet, estaban devastados. Para ellos, Lily era más que una hija. Representaba la esperanza de un futuro lleno de logros. Su hermano menor, a quien Lily siempre apoyó y protegió, no podía creer la pérdida. Aquella joven, símbolo de fuerza y resiliencia, había sido arrancada de sus vidas de manera brutal e inexplicable. La muerte de Lily no fue solo una tragedia para sus familiares y amigos, sino también para toda la comunidad de la St. Andrew's Cathedral School. Sus alumnos estaban desolados y muchos tenían dificultad para aceptar que la entrenadora a la que tanto admiraban no volvería. Mientras la policía continuaba con la investigación, todos buscaban entender cómo alguien tan querida y prometedora podría ver su futuro interrumpido de forma tan cruel. La relación con Paul Tigeson. A medida que avanzaba la investigación, surgieron preguntas sobre qué habría llevado a Lily James a un final tan brutal. Fue durante esa búsqueda de respuestas que un nombre empezó a destacar en los relatos de colegas y amigos: Paul Tigeson. Paul, al igual que Lily, trabajaba en la St. Andrew's Cathedral School como entrenador, aunque su especialidad era el hockey y el cricket. A sus 24 años y de origen holandés, se había mudado a Australia en busca de nuevas oportunidades. Discreto y centrado en su trabajo, era visto como un profesional comprometido y eficiente. A diferencia de Lily, que irradiaba carisma y energía, Paul era más reservado e introspectivo. Algunas semanas antes de su muerte, Lily y Paul habían comenzado a salir juntos. No era una relación profunda ni comprometida, pero estaban conociéndose. Salían a cenar, veían películas y conversaban sobre la vida en la escuela. Al principio, la química entre ellos parecía prometedora, pero con el tiempo, algo cambió. Lily, que siempre fue directa y práctica, pronto se dio cuenta de que ella y Paul no estaban en la misma sintonía. Para ella, la relación era ligera y sin compromisos futuros, mientras que Paul parecía más involucrado emocionalmente. Él quería algo más serio, pero Lily, en ese momento de su vida, prefería centrarse en su carrera y estudios, sin comprometerse en una relación que no encajaba en sus planes. Entonces, Lily decidió terminar la relación. Para ella, esta era la mejor elección. Creía que no tenía sentido continuar con algo que no funcionaba para ambos. Como siempre, fue clara y honesta al explicar a Paul que no veía un futuro para los dos y que prefería seguir adelante. Al principio, Paul pareció aceptar la decisión. Mantuvo la calma y aparentemente respetó la elección de Lily. Continuó trabajando normalmente, sin mostrar resentimiento ni rencor. Para los colegas, la ruptura fue vista simplemente como el final de una relación que no había funcionado. Sin embargo, detrás de la apariencia de serenidad, algo comenzó a cambiar en Paul. Cuando la policía se enteró de la reciente relación entre Lily y Paul, empezó a unir las piezas del rompecabezas. Aunque Paul no había mostrado hasta entonces ningún comportamiento violento o preocupante, el hecho de haber sido la última persona con la que Lily tuvo una relación sentimental llamó la atención de los investigadores. En los días que siguieron a la ruptura, Paul mantenía una fachada de normalidad. Continuaba entrenando a sus alumnos e interactuando con sus colegas como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, para alguien que parecía emocionalmente unido a Lily, su reacción ante la ruptura sonaba demasiado fría, lo cual despertó la curiosidad de la policía. Los amigos de Lily, al ser cuestionados, comentaron que ella no mostraba temor hacia Paul, aunque tampoco hablaba mucho sobre él. Para ella, el fin de la relación era simplemente el cierre de algo que no había funcionado. Sin embargo, para Paul, quizás significaba algo mucho más profundo. ¿Sería posible que Paul estuviera más afectado de lo que aparentaba? ¿Podría el fin de la relación haber sido el detonante de algo mucho más oscuro? La investigación ahora se adentraba en la mente de Paul Tigeson. ¿Qué pasaba por la cabeza de ese joven aparentemente tranquilo y equilibrado? ¿Realmente había aceptado la ruptura de forma tan serena? ¿O su calma era solo una máscara para algo peligroso? Estas eran las preguntas que los investigadores buscaban responder. A medida que las piezas encajaban, Paul Tigeson dejaba de ser solo un exnovio para convertirse en un posible sospechoso en un crimen que conmocionaba a todos los que conocían a Lily James. El sospechoso Paul Tigeson parecía ser el retrato de la normalidad. A sus 24 años, llevaba una vida que muchos considerarían ejemplar.
Respetado por colegas y alumnos en la St. Andrew's Cathedral School, además de ser un entrenador dedicado, cursaba un máster en educación física. Tenía planes, metas bien definidas y parecía estar construyendo un camino seguro hacia una carrera sólida. Cuando su nombre surgió en la investigación de la brutal muerte de Lily James, todos los que lo conocían reaccionaron con incredulidad. Paul era discreto, no era el tipo de persona que destacaba en una multitud, pero tampoco mostraba comportamientos que levantaran sospechas. En el trabajo, era conocido por su competencia y seriedad. Cumplía sus horarios, trataba a los alumnos con atención y mantenía buenas relaciones con otros entrenadores y profesores. A los ojos de todos, era alguien confiable, equilibrado e insospechable. Paul no tenía antecedentes de violencia, ningún incidente en el pasado, ni peleas. Su historial era impecable, sin registros policiales o problemas judiciales, ni siquiera una multa de tráfico. Este perfil sin manchas solo intensificaba el shock de sus colegas cuando su nombre comenzó a aparecer en las investigaciones del asesinato de Lily. Para ellos, la idea de que Paul pudiera estar implicado en un acto tan brutal y violento era inconcebible. Provenía de una familia estructurada. Nacido en los Países Bajos, se trasladó a Australia en busca de nuevas oportunidades. Era un joven que siempre había llevado una vida organizada, con planes claros para el futuro. Enfocado en su máster y en su crecimiento profesional, parecía estar construyendo una trayectoria exitosa. No había rasgos de comportamientos impulsivos o explosivos. Por el contrario, su personalidad tranquila era admirada por amigos y colegas. Pero, conforme la investigación avanzaba, comenzaron a surgir pequeños matices en el comportamiento de Paul, que a primera vista podrían pasar desapercibidas. La frialdad con la que reaccionó a la ruptura con Lily y la manera en que continuó su vida sin mostrar ningún cambio despertaron preguntas. Los detectives, al analizar su pasado y su rutina, no encontraron nada que sugiriera que Paul fuera capaz de un crimen tan espantoso. Sin embargo, algo parecía fuera de lugar. Su aparente desconexión emocional en las semanas siguientes a la ruptura era, como mínimo, peculiar. Para alguien supuestamente involucrado emocionalmente, su reacción no correspondía al perfil de alguien que gestionaba una decepción amorosa de manera saludable. Esa frialdad, esa incapacidad para mostrar emociones, comenzó a llamar la atención de la policía. ¿Cómo alguien con un futuro prometedor y sin antecedentes de problemas podría ser capaz de tanta brutalidad? Creerlo era difícil, y muchos de sus conocidos se resistían a la idea de que Paul pudiera ser responsable de la muerte de Lily. Sin embargo, mientras los investigadores profundizaban más, una imagen diferente empezaba a formarse. Quizás, detrás de esa fachada tranquila y controlada, existía un lado de Paul que nadie conocía, un lado que emergió de manera trágica la noche del crimen. Los contrastes eran perturbadores. Paul parecía ser lo opuesto a lo que se esperaría de un asesino brutal. Organizado, educado, con una vida estable, metas bien definidas y un círculo social que lo respetaba. Pero detrás de esa imagen, algo oscuro comenzó a surgir a medida que se revelaban pistas sobre su conexión con Lily y el crimen. Ahora la pregunta en la mente de todos era, ¿qué habría llevado a Paul Thigesen a cruzar los límites de la moralidad y cometer un crimen tan terrible? ¿Qué había detrás de aquel joven aparentemente perfecto? La investigación aún estaba lejos de concluirse, pero algo ya era evidente. Paul, el joven visto como incapaz de cualquier violencia, estaba en el centro de un misterio inesperado. Poco a poco, su pasado y sus motivaciones empezarían a revelarse, mostrando lo que podría haber transformado a un joven prometedor en un asesino. El motivo del encuentro. Esa noche todo parecía normal para Lily James. Había terminado sus actividades como entrenadora y estaba lista para cerrar un día más en la St. Andrew's Cathedral School. Con una vida llena de compromisos, Lily sabía equilibrar su tiempo entre el trabajo y la universidad. Lo que no imaginaba era que ese día, que empezó como cualquier otro, terminaría de manera trágica. La tarde anterior, Lily había recibido un mensaje de Paul Thigesen. Mantuvo su tono habitual directo. Necesitaba devolver algunos equipos deportivos que había tomado prestados. Paul sugirió hacer esto en el gimnasio de la escuela y preguntó si podían encontrarse esa noche para devolver los artículos. La propuesta era simple, práctica, sin nada fuera de lo común. Lily, siempre organizada, aceptó sin dudar. Para ella, sería solo una tarea rápida de resolver.
Aunque habían terminado recientemente, todo parecía haber concluido de forma madura y respetuosa, y Paul había aceptado bien la decisión. No vio motivos para desconfiar de él ni de sus intenciones. Mientras se preparaba para el encuentro, Lily no podía saber que el mensaje aparentemente inofensivo escondía un plan siniestro. Paul no quería simplemente devolver los equipos. Había algo mucho más oscuro detrás de esa petición. Estaba tramando algo terrible, y cada paso de Lily hacia el gimnasio la acercaba a su destino trágico. En el gimnasio, un lugar donde pasaba horas entrenando y se sentía segura, Lily se encontró con Paul a la hora acordada. Quizás intercambiaron algunas palabras, comentaron sobre el trabajo o incluso sobre los objetos que él estaba allí para devolver. Paul mantuvo la calma, su expresión tranquila, ocultando sus verdaderas intenciones. Entregó los objetos, tal como habían quedado, pero el encuentro realmente no era por eso. Mientras Lily confiaba en Paul y se preparaba para finalizar lo que pensaba que sería un compromiso rápido, él estaba a punto de ejecutar un plan aterrador. Lily, completamente ajena a lo que estaba por suceder, no tuvo ninguna oportunidad. El gimnasio, que durante el día estaba lleno de energía y actividad deportiva, ahora estaba desierto y silencioso, con solo ellos dos presentes. Cuando ella se giró, posiblemente lista para irse, Paul la siguió. Cada paso que daba en su dirección era calculado frío y cargado de intenciones oscuras. Los golpes se concentraron en su cabeza y con cada impacto el escenario se volvía más espantoso. El martillo, un objeto cotidiano e inofensivo en otras circunstancias, ahora se convertía en el instrumento de un crimen monstruoso. El sonido de los golpes resonaba en las paredes del baño, pero no había nadie para escuchar, nadie para detener lo que estaba ocurriendo. La violencia era tal que el rostro de Lily empezó a desfigurarse. Cada golpe que Paul asestaba estaba cargado de fuerza, motivado por una mezcla de frustración, ira y un deseo de dominio. La brutalidad era impactante, incluso para crímenes violentos. No era solo un asesinato, era una explosión de odio concentrada en una joven que, hasta hacía poco, creía estar segura. Cada golpe parecía borrar más de la persona que Lily había sido. Lily no resistió mucho tiempo. Las heridas fueron tan graves que rápidamente perdió la conciencia. Pero Paul continuó. Siguió golpeándola, como si estuviera tomado por una furia incontrolable. La intensidad de los impactos causó múltiples fracturas craneales y la pérdida de sangre fue inmediata e irreversible. El cuerpo de Lily ya no respondía, pero Paul solo se detuvo cuando estuvo seguro de que no sobreviviría. Cuando finalmente cesó, el baño se había transformado en una escena de horror indescriptible. La sangre de Lily manchaba el suelo de azulejos blancos y su cuerpo, antes lleno de vida, ahora estaba irreconocible. La brutalidad de los golpes desfiguró su rostro hasta el punto de que era casi imposible creer que, momentos antes, ella era una joven con sueños y planes para el futuro. El martillo, el arma del crimen, cayó de las manos de Paul, manchado de sangre y ahora un testigo silencioso de una violencia indescriptible. La realidad de lo que había hecho probablemente comenzó a pesar en su mente. Pero, en ese instante, para Lily, ya era demasiado tarde. Su vida había sido arrebatada de manera cruel y repentina, sin que ella siquiera entendiera la razón de tanta furia. Paul dejó el baño, abandonando el cuerpo de Lily y el arma que usó para cometer el crimen. El gimnasio, un espacio que tantas veces había sido escenario de momentos alegres, ahora guardaba el oscuro secreto de una noche de terror. La escena que los investigadores encontrarían más tarde dejaría a todos perplejos. Pero, en ese momento, lo que había ocurrido permanecía oculto en el silencio de las frías paredes del baño. El crimen, brutal e inesperado, dejaría marcas indelebles en la vida de todos los que conocieron a Lily y presentaría a los investigadores el desafío de entender cómo alguien como Paul, sin antecedentes violentos, podría haber cometido un acto tan cruel. La respuesta, sin embargo, no sería sencilla. Y el dolor de la pérdida de Lily resonaría por mucho tiempo entre quienes la amaban. El mensaje y la huida. Después del brutal crimen, Paul Tigson, ahora solo en el gimnasio, fue tomado por una calma perturbadora. El silencio a su alrededor contrastaba con la violencia que acababa de suceder. Lily yacía en el suelo del baño y la sangre manchaba los azulejos blancos. Pero para Paul, su plan aún no estaba completo. Con una frialdad aterradora, tomó el móvil de Lily, que estaba cerca. Con los dedos, deslizó la pantalla del dispositivo mientras componía un mensaje.
Paul sabía que el cuerpo de Lily sería encontrado pronto, pero quería ganar tiempo, crear una distracción, algo que hiciera creer a los demás que Lily aún estaba viva, al menos por unas horas más. Fue entonces cuando decidió enviar un mensaje al padre de Lily. Un gesto impensable, pero que en la mente de Paul parecía ser una estrategia para confundir a la policía y retrasar las sospechas sobre el crimen. Escribió algo simple, el tipo de mensaje común entre padre e hija. «Papá, estoy terminando aquí. ¿Puedes venir a buscarme?» El mensaje era breve, directo y cuidadosamente planeado para sonar normal. El padre de Lily, sin sospechar nada, leyó el mensaje y respondió de inmediato, tal vez ya preparándose para recoger a su hija en la escuela. El mensaje no levantó sospechas. Parecía un día cualquiera, una conversación rutinaria entre padre e hija. Lo que él no sabía era que su hija ya no estaba entre ellos. Lily había sido asesinada minutos antes por alguien en quien confiaba. Con el mensaje enviado, Paul salió del gimnasio. No corrió ni mostró nerviosismo. Para él, ese era el desenlace planeado. Sabía lo que había hecho y entendía que no había vuelta atrás. Ya no se trataba de huir de la justicia, había tomado otra decisión. Caminó hasta el aparcamiento, donde estaba su coche. Entró y condujo sin prisa por las calles de Sydney, una ciudad que ahora cargaba el peso de su monstruosidad. Su destino era un lugar conocido, The Gap, un acantilado en las afueras de Sydney, famoso por su belleza melancólica y por el hecho de que muchas personas lo eligen para sus momentos finales. Las olas golpeaban ferozmente contra las rocas y el viento frío soplaba con fuerza, creando una atmósfera majestuosa y triste. Para Paul, ese era el lugar donde todo terminaría. Estacionó y caminó hasta el borde del acantilado. No había nadie cerca y el sonido del océano ahogaba sus pasos. El peso de lo que había hecho parecía aplastar su pecho, pero no dudó. Sabía que su única salida en ese momento era dar el paso final. Paul se acercó al borde y sin mirar atrás saltó. Horas después, cuando la policía comenzó a desentrañar los eventos de la noche, se dieron cuenta de que algo estaba muy mal. El mensaje enviado al padre de Lily no tenía sentido, ya que ella nunca respondió a los contactos posteriores, y pronto su cuerpo fue encontrado en el baño de la escuela. Al rastrear el móvil de Paul, las autoridades llegaron a The Gap, donde encontraron su coche. El cuerpo de Paul fue descubierto en las aguas abajo, arrojado contra las rocas por la caída. El mar ya comenzaba a cubrir su cuerpo, pero no quedaban dudas de que se había quitado la vida. La investigación, que comenzó con una simple llamada de emergencia, se cerraba de forma trágica. La muerte de Lily James fue un golpe para todos los que la conocían. Una joven prometedora y llena de sueños, arrancada del mundo por un acto de crueldad incomprensible. Paul Thigesen, un joven prometedor y respetado, se reveló capaz de planear y ejecutar un crimen atroz, por razones que tal vez nunca se comprendan del todo. Ahora que hemos llegado al final de esta historia perturbadora, quiero saber qué piensas. ¿Este caso te ha hecho reflexionar sobre la confianza que depositamos en personas que conocemos poco? Deja tu comentario. Es una forma de dar voz a otras chicas que pueden estar en situaciones de riesgo. Tu comentario puede ser una advertencia y ayudar a concienciar a otras personas sobre estos peligros. La huida de Paul a The Gap cerró una investigación, pero dejó una comunidad devastada, familiares inconsolables y preguntas sin respuesta. ¿Qué habría llevado a un joven aparentemente común a cometer un acto tan horrible? La verdad es que, por más que la justicia siga los rastros, algunos secretos desaparecen con quienes los llevan consigo. Esta historia no es solo sobre un crimen, es sobre la confianza traicionada, la ira acumulada y las profundidades oscuras que a veces habitan en el corazón humano. Dejo aquí una selección de videos sobre crímenes que involucraron a otras mujeres, como sucedió con Lily. Cada historia trae lecciones importantes y puede ayudarte a identificar señales de peligro antes de que sea demasiado tarde. Sigue los próximos videos y estate atento a estos casos reales para protegerte a ti mismo y a quienes amas. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo nuestros contenidos. Hasta el próximo video.